Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis pequeños educandos. El día de ahora vamos a desarrollar el tema razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Ahora muy bien, para poder desarrollar este tema, mi primer consejo muy importante es que nos enfoquemos en esta palabra de acá. Esta palabra de acá se llama SOHCAHTOA. Y esta palabra nos va a ayudar a poder desempeñar todo el tema de una manera un poco más sencilla. Ahora, muy bien, vamos a enfocarnos en nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio es este triángulo que tenemos acá. Este triángulo que tenemos acá, ojo, me están dando ya los tres lados y me están pidiendo que encuentre las tres razones trigonométricas de alfa. Lo primero que tenemos que entender son dos cosas. Lo primero, las razones trigonométricas se aplican en triángulos rectángulos, para este caso. Esta parte de acá, un triángulo rectángulo, siempre va a tener un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que cualquier triángulo rectángulo siempre va a poseer dicho ángulo. Ahora bien, la otra cosa que tenemos que enfocarnos es dónde está el ángulo que me están pidiendo del cual encuentre las razones trigonométricas. A veces sucede el problema que no entendemos muchas veces cómo poder aplicar la palabra SOHCAHTOA, pero ahorita mismo voy a explicarlo paso a paso. Vamos a ir desarrollándolo poquito a poquito, ¿ok? Primero, la parte que está acá, donde dice SO, significa lo siguiente, ¿ok? Significa el seno de alfa, en este caso, va a ser igual a, ojo, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ok? La parte de acá significa el coseno y coseno se coloca de la siguiente manera. Coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la última parte, que es esta parte de acá, es la tangente. Y la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahí está. Ahora bien, en este triángulo que nosotros tenemos acá, nos piden que encontremos las razones trigonométricas de alfa. A veces me preguntan que cómo puedo encontrar yo el lado opuesto o el lado adyacente un poco más fácil. Esto va a ser muy sencillo. Usted se va a enfocar en el ángulo que tenemos en esa parte de acá y va a dibujar lo que es una flechita. Esa flechita donde está dirigiéndose, en este caso para este 4, quiere decir que ese es el lado opuesto. El 3, ya que está a la par, es el lado adyacente. Y el 5 va a ser la hipotenusa. Profe, ¿cómo distingo cuál es la hipotenusa? Primero, siempre va a estar opuesto al ángulo recto. Siempre. Y segundo, siempre va a ser el lado más grande. Si nos fijamos, la hipotenusa mide aquí 5. Ahora, muy bien. Vamos a desarrollar este tema muy sencillamente. Vamos a encontrar entonces el seno de alfa. El seno de alfa va a ser igual a
Ojo, ya lo tenemos acá. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y nosotros ya entendemos quién es el cateto opuesto. ¿Quién es? Si nosotros ponemos la flechita, podemos ver que es el 4. Entonces sería 4 sobre, y ojo, dice hipotenusa. Observamos cuál es el más grande. En este caso sale siendo el 5. Entonces sería sobre 5. Y lo dejamos de esa manera. Luego nos pide que encontremos el coseno. El coseno de alfa va a ser igual al adyacente. Dijimos que era el lado que estaba a la par del ángulo. Entonces sería 3 sobre la hipotenusa, que sería 5. Luego encontramos lo que es la tangente. La tangente de alfa va a ser igual a, ojo, cateto opuesto sobre adyacente. ¿Cuál es nuestro cateto opuesto? Ya lo habíamos distinguido, que era 4 sobre 3. Ahora, muy bien, las razones trigonométricas son 6. ¿Cómo puede encontrar, profe, las otras razones trigonométricas? Muy sencillo. Las otras razones trigonométricas las vamos a encontrar simplemente dándole vuelta a las razones principales. ¿Cómo así, profe? Bueno, tenemos que las razones principales son seno, coseno y tangente. ¿Ok? Bueno, pues podemos decirlo, el contrario del seno sería la cosecante. Y la cosecante, ojo, la cosecante se colocaría simplemente de esta forma. Voy a borrar esta parte de acá para que podamos tener un poquito más de espacio, ¿ok? La cosecante la colocamos de la siguiente manera. CSC, la cosecante de alfa va a ser igual, les dije yo, dándole vuelta a la razón que teníamos. Si en el caso seno es 4/5, la cosecante simplemente sería 5 sobre 4. Se le dio vuelta. Ahora bien, el contrario del coseno es la secante. La secante de alfa va a ser igual, ojo, si coseno es 3 sobre 5, la secante de alfa va a ser igual a 5 sobre 3. Luego de ello, tenemos la contraria de la tangente, que sería la cotangente. El cual, vuelvo y repito, sería simplemente dándole vuelta a esta parte de acá, que quiere decir cambio numerador por denominador. Entonces venimos y colocamos 3 sobre 4. Si el docente en algún momento nos pide las 6 razones trigonométricas, serían estas. Si nos pide las contrarias o las inversas, como algunos docentes lo dicen, sería, ojo, la del seno, ojo, la del seno es la cosecante, la del coseno es la secante y la de la tangente es la cotangente. Algo que siempre sucede muchas veces en clases es que nos confundimos y muchas veces decimos que la inversa del seno es la secante. No vayamos a cometer ese error al momento de estar desarrollando este tipo de ejercicios. Para poder desarrollar este tipo de ejercicios o para poder comprenderlo de una mejor manera cuál es la contraria del seno, busquen aquella que no tiene la E. En este caso, si usted observa muy bien, la cosecante no tiene una E. Profe, mire, pero tampoco la cotangente tiene la E. Sí, pero se sobreentiende un poquito más que la cotangente es lo opuesto a la inversa de la tangente. Ahora bien, como estamos hablando del seno, busquemos entre esta y esta, ¿cuál sería la única que no tiene la E? Que sería la cosecante. Y simplemente se desarrolla de la siguiente manera. Profe, mire, fíjese que me lo están pidiendo con decimales. Bueno,
desarrollamos entonces simplemente la división en el caso del seno 4 sobre 5, en el caso del coseno 3 sobre 5, en el caso de tangente 4 sobre 3 y así consecutivamente. En otro video vamos a estar desarrollando el literal B. Los espero en otra clase. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.